A ver, egunon, hasieran emango diogu urte honetako azkeneko udalbatza bilkurari. En primer lugar, me gustaría comentar lo siguiente. Como bien sabéis, en el último pleno y en relación a una solicitud realizada por el Partido Socialista para poder grabar los plenos municipales, en el día de ayer a la tarde os remití a los portavoces un correo electrónico comentándoos que, analizando el planteamiento que había hecho el Partido Socialista y, por otro lado, teniendo en cuenta varios factores que regulan el derecho de la información, el Ayuntamiento tomaba la decisión de ser el que grabase los plenos municipales, no solo que los grabase, sino también que los pudiese colgar o subir a la web municipal de forma que fuesen accesibles para todos los vecinos y vecinas del Estado y en general para toda la ciudadanía. Dicho esto, y como podéis comprobar, en este pleno, dicha grabación por parte del Ayuntamiento se hará de forma amateur, digamos, por parte del propio responsable de prensa. Haremos una prueba-error. Si la calidad es suficiente, tanto en imagen como en sonido, utilizaremos y manipularemos esas imágenes para oficialmente colgarlas en la web municipal. En su caso, si la calidad no fuese suficiente, buscaríamos el mejor sistema y el más barato posible de una manera profesional para que así sea. No obstante, se reiteró por parte en este caso, un miembro del Grupo Socialista, bueno, pues la solicitud de que en este pleno por lo menos se compatibilizase la grabación por parte tanto del Ayuntamiento como de un representante del Partido Socialista. Aceptamos la propuesta y, en segundo lugar, revisada el acta del pleno anterior y comprobada la calificación al señor Finkel por mi parte, bueno, pues una calificación no correcta, aquí presente le solicito mis disculpas por no dirigirme a él de manera correcta. Dicho esto, empezamos con el pleno, con el orden del día. Ilonetan, nahiko gai dauzkagu, ia posible garen, nahiko egoera honean joatea bilkura, eta hasiera emango diogu azaroaren 13an egindako bilkuraren aktaren onartzeari. No sé si algún portavoz tiene alguna consideración al acta de la sesión celebrada el 13 de noviembre. Si no se tiene ninguna consideración o apunte, entiendo que damos por aprobada el acta de la sesión anterior. Pasamos, por tanto, a los temas de alcaldía. En el número 2, la dación de cuenta del decreto de la alcaldía 6.382 de este año 2012, delegando el ejercicio de funciones de alcalde, en este caso alcaldesa, a Leire Corrales Botín. En el número 3, dación de cuenta del decreto de alcaldía 6.390, relativo a las modificaciones del presupuesto 2012. En este punto, antes de dar la palabra a los diferentes y las diferentes portavoces de los partidos políticos en la comisión, de la Comisión de Hacienda,
Como bien sabéis, celebramos comisión de Hacienda previa a la celebración de este pleno, en la cual pudimos compartir y dar las explicaciones oportunas a la modificación de crédito como se comprometió el Gobierno en meses anteriores. Aún así, si algún grupo quiere intervenir para opinar sobre ella o para ampliar explicaciones, este es el momento. ¿El grupo si quiere intervenir? Alexia. Sí, brevemente. Bueno, sí es cierto, tuvimos en la Comisión de Hacienda la oportunidad de hablar de esta modificación de créditos, pero creo que es conveniente que el Pleno conozca que, por fin, lo que nosotros manifestamos en su momento cuando se aprobó el presupuesto municipal se ha hecho realidad. Y lo decimos porque se están proponiendo en este momento modificaciones de crédito por importe de 593.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas, de los cuales la gran mayoría de ellos, unos 550.000, salen de las retribuciones del funcionariado municipal. Son esas retribuciones que nosotros dijimos en su momento que se ponían, pero que no se iban a utilizar y que quedaban a disposición del alcalde. La famosa bolsa oculta que hemos venido repitiendo en unos cuantos plenos. Bueno, hoy por fin aquella bolsa oculta se empieza a utilizar y se utiliza para muy diversas cuestiones de las que vienen aquí, que es fundamentalmente todos los defectos que también venimos manifestando que tenía el presupuesto municipal con respecto a lo que eran los gastos ordinarios del ayuntamiento que se han ido sucediendo. Llama la atención fundamentalmente el suministro de agua en red primaria, que lleva incorporada una cantidad de más de 130.000 euros en defecto, y el del propio polideportivo municipal, que teniéndolo cerrado durante 6 meses ha visto incrementada también el gasto de agua. En el mismo sentido, pedimos que se nos dieran las explicaciones oportunas para los gastos que habían tenido el aparcamiento de las canteras, que de las primeras estimaciones realizadas por la delegada de Obras en torno a los 60.000 euros, estamos en 104.000. Y por otro lado, también poner de manifiesto que se da cuenta de un nuevo contrato a la consultora del Plan de Empleo Municipal, con lo cual ya lleva más de 50.000 euros en contratos esta empresa, que es la única beneficiada en este momento del plan de empleo desarrollado durante el año 2012, puesto que ha conseguido volumen de trabajo para mantener a las personas allí asignadas, porque el resto del municipio no ha tenido la misma suerte. En el mismo sentido, ya manifestamos también que el crédito global era algo que no quedaba atado porque es de la disposición del alcalde, y también en esta modificación de créditos podemos ver por cómo casi 50.000 euros de ese crédito global, aquella partida que se había destinado especialmente a programas de empleo, que nosotros pedimos que no se dejasen en el crédito global, sino que se llevasen a un programa de empleo que no podría ser modificado, son utilizadas para diversos gastos del ayuntamiento, cuyo control no tiene este pleno más allá de que se nos dé cuenta de lo realizado. En ese sentido, esperamos que en los próximos presupuestos, que incumpliendo la normativa tendríamos que estarlo discutiendo también en este pleno, y no tenemos ni tan siquiera un borrador municipal del mismo, se esté más fino y más hábil a la hora de presupuestar los gastos del ayuntamiento, y que no se deje esos 100 millones, que son algunos más, porque seguramente en el pleno de enero volvamos a ver una modificación de créditos en la que se vuelve a utilizar esta bolsa a disposición del alcalde para otros gastos, esté más hábil y se cierren más las líneas de actuación política que el Pleno de Sestao quiere desarrollar, y no así permitir al equipo de gobierno que gaste en lo que le parezca oportuno. Eskerrik asko, Alexia, zure hitzengatik. Unai. Bueno, son varias cosas. Qué duda cabe que por un lado, y justo es reconocer en ese sentido que el Partido Socialista venía alertando quizá de haber presupuestado por defecto algunas partidas, algunos créditos. Pero la referencia
una vez más a la bolsa oculta y que no está ocurriendo nada en ese ayuntamiento que no haya ocurrido anteriormente durante los años que ha estado gobernando el Partido Socialista. Todos sabemos, todos somos conscientes que hay una serie de puestos de trabajo que están vacantes y que, conforme a la normativa presupuestaria, la correcta presupuestación exige meterlos en el presupuesto. Y así como este año está ocurriendo, otros años, con anterioridad, también las últimas modificaciones presupuestarias aprobadas por los gobiernos del Partido Socialista, indudablemente han, digamos, tirado de la partida de capítulo 1 que se sabía ya con seguridad que no se iba a gastar. Y en ese sentido, en este momento, esta modificación presupuestaria que se presenta, de la que se dio cuenta en la comisión, pues indudablemente financia una serie de incrementos en los gastos principalmente a partir de la reducción de los importes presupuestados para el capítulo 1. Pero, insisto, no es nada diferente a lo que no haya ocurrido con anterioridad en otros ejercicios. Bueno, hasta ahí. Sí, Alexia. Sí, para matizar algunas de las cuestiones puestas de manifiesto por el delegado de Hacienda. En primer lugar, lo que nosotros manifestamos ya en la aprobación de presupuestos es que se estaba produciendo un incremento del gasto de personal por encima de lo necesario. Es decir, ya discutimos en su momento que si 10 era lo que estaba presupuestado en el año 2011 en gastos de personal, se ponían 130 en este presupuesto cuando se sabía a ciencia cierta que iba a haber excedentes en el gasto de personal. 2. El Partido Socialista en su momento intentó ajustes de la relación de puestos de trabajo que fueron impedidas por el resto de grupos políticos para no tener que presupuestar puestos que no estaban ocupadas. Y 3. Nunca el Partido Socialista despidió trabajadores que estaban en activo en este ayuntamiento, como está pasando actualmente, aun a pesar de que existan más de 100 millones de las antiguas pesetas en recursos de personal. Si solo tenemos que girar la cabeza y ver cómo se están poniendo en manifiesto que se va a rescindir contrato a personas que llevan años trabajando en este ayuntamiento en puestos que tienen funciones concretas y responsabilidades concretas, con lo cual no puede usted comparar la situación del presupuesto del 2012 con las anteriores, porque las circunstancias son muy diferentes y las actitudes que el Partido Nacionalista está adoptando son muy distintas a las adoptadas en anteriores legislaturas. Una ahí. No es así. Las actitudes del Partido Nacionalista Vasco son las mismas que pudo tener en anteriores ocasiones. Y en realidad despedir no se ha despedido a nadie. Se ha podido finalizar alguna contratación temporal y nada más. Está ahí. Por el lado del gasto, nada tiene que ver los excesos que pueda haber presupuestados en el capítulo 1 con las referencias o con los argumentos que está manejando ahora la portavoz del Partido Socialista. Podría haber también excesos presupuestados en otros capítulos. Nada tiene que ver, tratar de vincular el exceso que existe en el capítulo 1, que por cierto está en el secretario por motivo de la existencia de situaciones de jubilación y prejubilación que en realidad no han sido cubiertas porque se ha entendido que no es necesario, de forma que, bueno, cada vez disponemos indudablemente de un mayor número de puestos vacantes en la relación de puestos de trabajo que en este momento no están cubiertos. Es una realidad que además ha ido creciendo a lo largo de este ejercicio, como comentaba antes, por el hecho de estar ya en situación de jubilación o prejubilación una serie de trabajadores del ayuntamiento. Bueno, han quedado claras las posturas. Damos por finalizado la acción de cuenta del decreto 6.390 relativo a las modificaciones presupuestarias realizadas con anterioridad al pleno de hoy. Pasamos, antes de pasar al número 4, sí me gustaría solicitarle a los corporativos la inclusión en el orden del día del pleno
de forma urgente un asunto nuevo, teniendo en cuenta, para eso hay que sobre todo suscitar como presidente la autorización a todos los corporativos de la inclusión de este punto, un punto que se ha puesto de manifiesto en la Junta de Portavoces celebrada anteriormente a la celebración de este pleno, y que se trata de plantear y desde la alcaldía al pleno la modificación, en este caso, de los cargos de la corporación que podrán desempeñar con dedicación exclusiva o parcial y cuáles son sus retribuciones. En este sentido, lo que se plantea al pleno es que se modifique el acuerdo que se adoptó en su momento, el 26 de julio del 2011, al inicio de esta legislatura, en su apartado primero, en el inciso tercero, en el que se regulaba, en este caso, el régimen de dedicación de la Delegación de Cultura, Educación, Comercio y Turismo. En ese momento definíamos esa dedicación como dedicación exclusiva y planteamos ahora a este pleno que se modifique la dedicación exclusiva a una dedicación parcial con una dedicación del 90% de su jornada. Como bien sabéis, la jornada que ahora se establece por ley es de 37 horas y media, y por consiguiente su reducción y su implicación y su dedicación mínima tendría que ser lo análogo a ese 90% de dedicación, con una dedicación mínima de 34 horas semanales y por consiguiente también una disminución de su retribución en el porcentaje correspondiente. Ese planteamiento, este punto, antes de entrar en el fondo de la cuestión, voy a solicitar, cumpliendo lógicamente lo establecido en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, solicitar su incorporación al orden del día del Pleno para que posteriormente se pueda tratar. Para eso hay que votar, entonces pasamos a votar la inclusión de este asunto en estos momentos en el orden del día del Pleno. Muy bien. Leire Corrales. Leire Fernández. Clori Núñez. Ainhoa Gasabe, perdón, ausente. Gorka Eguía. Igor de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. Abstención. Alesia Castelo. Abstención. María Victoria Talavera. Abstención. María Rosario González Rengel. Abstención. María Isabel Yáñez. Abstención. Jesús Ortiz. Abstención. Emilio César Ferreiro. David Salso de Domingo. Abstención. Iván Lancho. Amagoyo Bereciartúa. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrés. Sí. Óscar Rodríguez. Sí. Josu Vergara. 12 síes y 8 abstenciones. Se acuerda la declaración de urgencia del asunto. Muy bien, una vez declarada la urgencia incluida en el orden del día, en este punto número 4, reiterarme en el comentario que he hecho al inicio para justificar un poco el asunto y el tema. Se plantea la modificación, en este caso, en un punto concreto del acuerdo del 26 de julio de 2011, en el que la dedicación del cargo de delegado de Cultura, Educación, Comercio y Turismo queda modificada en los términos que os he comentado antes y en el escrito que he repartido a los diferentes grupos en la Junta de Portavoces. Sin más, si hay algún grupo que quiera intervenir, este es el momento. Iván. Ni eskerrak jauna, egun onden hori. Esan behar da lehenengo gauza da, que lo primero que tengo que decir es que lo que a continuación vamos a expresar es un punto de vista exclusivamente político, que en ningún caso nos centramos en las personas, o la persona en este caso implicada en esta cuestión. También nos gustaría aclarar que entendemos que la dedicación que en este caso se viene a modificar, entendemos que el puesto de concejal de cultura y comercio y turismo, exactamente, entendemos que es un puesto que efectivamente requiere dedicación exclusiva.
Entonces, pues bueno, la primera consideración que tenemos es que, bien, llega pues, esta petición de compatibilizar los dos puestos, pues bueno, llega tarde. No, en ningún caso creemos que se ha hablado de mala fe, sino todo lo contrario. Pero bueno, por la razón que fuera, llega tarde a este pleno. Debería haber sido tratado en el primer pleno de legislatura. Nuestro voto, entonces, sería negativo a compatibilizar esta dedicación exclusiva con una dedicación privada, porque nuestro grupo opina que no se deben compatibilizar puestos y mucho menos puestos de políticos, dado que nuestro modo de entender la política la entendemos más como una militancia que como una profesión. Entonces, también entendemos que una dedicación exclusiva es una dedicación exclusiva y, en fin, esto como su propio nombre indica, pues bueno, supone que tienes que estar pues, las 24 horas disponibles, ¿no? Y por eso se le paga una cantidad que, bueno, este pleno historia considero justa. Entonces, pues bueno, una reducción de esa dedicación en un 10%, pues bueno, después de pensarlo, pues bueno, entendemos que casi equivale a una dedicación exclusiva. Entonces, pues después y vuelvo a reiterar lo de que nos abstraemos en las personas implicadas y que también entendemos que se hace, que es un puesto que efectivamente requiere dedicación exclusiva. Entonces, pues bueno, en su día votaríamos negativamente y también lo vamos a hacer ahora. Eskerrik asko, Iván. Alexia. Sí, bueno, en primer lugar, para preguntar a la presidencia si el punto número 4 va a ser retirado del orden del día. Es decir, porque se ha votado la inclusión de un nuevo punto y no la modificación del punto 4. Entonces no sabemos si se va a votar este número 4 introducido ahora mismo por votación de urgencia y retirarse el 4 o se va a someter a votación ambos puntos. Esta consulta, en principio, hemos incluido este nuevo punto en el orden del día, es decir, la modificación de los cargos de la corporación que podrán desempeñar sus cargos con educación exclusiva o parcial, en su caso la modificación del acuerdo del 26 de julio de 2011. Si el acuerdo saliese adelante, retiraríamos el punto 4 del orden del día. Entendemos por su propia naturaleza lógica de la consecuencia de la aprobación del anterior. Bien, en ese sentido manifestar que de la propuesta que se nos hace por parte de la alcaldía, en el punto primero 1 se dice que el cargo de delegado de Cultura, Educación y Turismo y Comercio se desempeñará en régimen de dedicación parcial con una dedicación mínima de 34 horas semanales y con la percepción de una retribución anual bruta de 31.050 euros. No sabemos si se va a fijar en este pleno el horario en el cual se tiene que desarrollar dicha actividad para evitar cualquier tipo de problema a futuro. Es lo único que echamos en falta. Nosotros manifestar simplemente que al punto número 4, que era la de solicitud de compatibilidad de una dedicación en régimen exclusiva con una actividad privada, íbamos a votar negativamente. No creemos que por ética y por la situación en la que está en este momento nuestro municipio de tasa de desempleo sea lógico que desde un cargo público se compatibilicen dos actividades cuando seguramente tendrían otras opciones para desarrollar las actividades. Con respecto a la modificación que se nos propone, nosotros en su momento nos abstuvimos de dicha votación y si se nos manifiesta cuál va a ser el horario a desarrollar, nos abstendríamos también en la votación de esta modificación que se realiza, pero sí quisiéramos saber si se va a fijar o no un horario de desarrollo de la actividad. No hemos, interpretando también la consulta como tal del horario de trabajo, no lo hemos incluido porque entendíamos que aún no poniéndolo estaba claro, es decir, la actividad principal de su 90% de jornada, que aproximadamente son 33,5 horas semanales, se va a producir y se tiene que producir al 100% de esa jornada durante el horario de mañana, es decir, sin
de que el ayuntamiento tiene la actividad fundamentalmente establecida en relación a su trabajo con los funcionarios y funcionarias. Y evidentemente el trabajo de la delegada no quedará ahí, porque como bien es sabido por todos vosotros y vosotras, el trabajo de tarde también de una manera periódica es importante, de igual manera que el trabajo de fin de semana que le tiene que requerir, que le requiere una delegada de cultura que tiene que asistir y acompañar a numerosas entidades y asociaciones en el municipio y hacer esas actividades que tienen que hacer y que hacen y que así la requieren a ella como a cualquier concejal y concejala del pleno, porque así asistís de igual manera, pero indudablemente en horario de mañana. Si no hay ningún grupo más que quiera intervenir, pasamos a votar el punto que hemos incluido de urgencia, la modificación de cargos, como lo hemos planteado en el escrito que tienen todos los portavoces de los grupos políticos. Leire Corrales. Leire Fernández. Flori Núñez. Sí. Gorka Guía. Igor de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. Abstención. Alexia Castelo. Abstención. María Victoria Talavera. Abstención. María Rosario González. María Isabel Yáñez. Jesús Ortiz. Emilio César Ferreiro. David Salso de Domingo. Iván Lancho. Amagoyo Vélez Artúa. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrés Ricoy. Óscar Rodríguez. Josu Vergara. Como que de cualquier modo, puedo una cosa, señor presidente. Puedo una cosa. Dime. Para demostrarla. Me lo permite el señor presidente. Sí, claro. Que valoramos muy positivamente el trabajo que ha hecho la señora Basares. Bien, entonces el resultado de la votación ha sido 7 síes, 3 noes y 10 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta presentada. Por lo tanto, en el siguiente, al hilo y como consecuencia de la aprobación de esta modificación, solicito la retirada del punto 4 que estaba incluido en el orden del día ordinario, enviado a los corporativos. Y si no hay, si algún grupo quiere intervenir. Pasamos, por tanto, a los puntos de la asesoría jurídica. Número 5, sentencia recaída en el procedimiento abreviado 1227, interpuesto por Rosa María Fernández Campos contra la desestimación del reconocimiento del derecho a percibir el incremento de sus retribuciones del año 2007 en un 1% de la masa salarial percibida. Análogamente, el número 6 y número 7 tenemos dos sentencias, en este caso el número 6, recaída en el procedimiento 1228-2010, interpuesto por Alberto Pérez Villafruela, contra la desestimación presunta del reconocimiento del derecho a percibir el incremento de sus retribuciones del año 2007 en el 1% de la masa salarial del año 2006. Y de igual manera, la sentencia recaída interpuesta por Miren Itxaso Musatali Berasaluce contra la desestimación del reconocimiento del derecho a percibir el incremento de sus retribuciones del año 2007 en el 1% de la masa salarial percibida en el 2006. En relación al número 8, decreto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo en el procedimiento ordinario 467 del 2012, interpuesto por el sindicato ELA contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno del 8 de febrero por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo para el año 2012, así como la plantilla de personal. Pasados los temas de asesoría jurídica, pasamos al número 9, tema de seguridad ciudadana interior, dando cuenta de los decretos de alcaldía el 6015 y el 6571, delegando la autorización a diferentes concejales y concejalas para la celebración de matrimonios civiles.
Orain, obrak eta zerbitzu eta ingurumenaren gaiak jorratuko ditugu. 10. puntua daukagu Las Llanas kirolegian kokatutako Las Llanas udal futbol zelaiko kafetegiko ostalaritza zerbitzuaren kudeaketaren kontrataziorako administrazio baldintza berezien horriak onartzea. Punto honetan, Leire Corrales, Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaileak sartu egin du. Ez, hemen? Bakar. Hemen eta. Konfunditu egin naiz beste puntu batekin. Bueno, ya. Termina el partido que sea para el punto siguiente. ¿Cuándo va? Seguimos entonces. Grupos que quieren intervenir. Alexia. Sí, bueno, en primer lugar poner de manifiesto que del expediente relativo al pliego de condiciones de la cafetería del Polideportivo de Las Llanas se puede comprobar cómo ya en marzo del año 2012 el equipo de gobierno conocía perfectamente que iba a realizar obras en el Polideportivo de Las Llanas y que éstas iban a ocupar parte de los actuales locales de la cafetería. Y que no fue hasta después del verano, hasta justo antes del verano, cuando el resto de grupos políticos se nos informó de cuáles eran las intenciones de utilización de la subvención de 1 millón de euros que tenía la Diputación Foral de Vizcaya. Entre todos, es más, en algún pleno entre la fecha de marzo y la fecha de junio, a preguntas del Partido Popular, se nos contestó por parte del delegado de Deportes que se iba a decidir entre todos dónde íbamos a gastar ese dinero. Bueno, pues al final las cosas se leen y lo que sí se ve es que el 8 de marzo del año 2012 ya el director de Deportes pone de manifiesto a la sección que tiene que realizarse una separación de los pliegos de que se va a utilizar el local de arriba para uso deportivo y solo se va a quedar como cafetería el de abajo, por lo cual ya conocían las intenciones. Es una pena que estemos a diciembre tratando todavía este asunto. Otra de las cuestiones que se pueden criticar y que no será el único punto en el que lo podamos decir es cómo llegan los asuntos a las comisiones y cómo llegan los asuntos al pleno. Tenemos pliegos que van desde el mes de octubre del año 2012 y ha tenido que entrar por urgencia en una comisión celebrada el viernes porque el equipo de gobierno, desde que la sección termina sus trabajos hasta que toman las decisiones finales, pues no sabemos muy bien a qué dedica el tiempo, pero luego exige una tramitación urgente cuando el resto de los concejales tenemos que entrar a ver el expediente. Con respecto al expediente en concreto, poner de manifiesto que se está realizando un pliego de condiciones que consideramos está más orientado a una empresa que a un autónomo o a un desempleado de nuestro municipio, fundamentalmente por las inversiones que les exige realizar y por la exigencia de condiciones técnicas que se están poniendo en el mismo. Poner de manifiesto que los años que se le conceden son 10 años con una prórroga máxima de otros 10, lo cual haría una concesión a 20 años, que creemos que es un plazo razonable en cuanto que se le va a pedir que realice las inversiones necesarias para poner en funcionamiento dicho local. El canon mensual es de 500 euros, 6.000 euros al año, y poner de manifiesto que en las aportaciones realizadas por el Partido Socialista a este pliego, lo que se ha podido realizar es que ese compromiso que asumimos en el Pleno hace unos meses con respecto a que en todos los pliegos de condiciones se valore, se puntúe la contratación de desempleados o el fomento del empleo dentro del municipio, se había propuesto por el equipo de gobierno, por el Partido Nacionalista, que solamente tendría un peso de 5 puntos en un total de 100, y hemos entendido que esa era una modulación muy pequeña para lo que significa el peso de contratar personas desempleadas en este municipio, y se ha conseguido que esa cantidad de puntos se lleve a 15, ¿no? Que suba de un 5% a un 15% el valor, y que se iguale pues, con los criterios cuantificables por fórmula, las inversiones por casos. Y por último,
También manifestar que de esa comisión, y para que quede constancia en este pleno, por parte del equipo de gobierno se ha asumido que las obras necesarias para dotar de accesibilidad al edificio, que afectan a lo que es la acera de la Alameda de las Llanas en su confluencia con el campo de fútbol, sean realizadas por el propio ayuntamiento y no por quien coja ese local. Se puede entender que si quien es adjudicatario de ese local quiere realizar obras de accesibilidad dentro del local que puedan redundar en un beneficio de esa actividad, la realice, pero todo lo que sea un espacio exterior de aceras o jardines de acceso a un edificio público la realice el propio ayuntamiento, porque entendíamos que de otra forma era cargar con una inversión excesiva quien se quiera presentar a esta concesión. Por lo demás, pues nos hubiera gustado que hubiese venido antes, para que el proceso de licitación estaría en este momento encima de la mesa, puesto que parece ser que el Polideportivo de las Llanas se reabrirá en un tiempo breve. Este proceso nos va a llevar unos meses, la ejecución del propio proyecto y de las obras les va a llevar otro tanto, y estamos hablando de que igual hasta el verano no conseguimos tener esa cafetería en funcionamiento, cuando podríamos haber aprovechado el parón del Polideportivo de las Llanas para que se hubiesen acometido las obras por parte de quien resulte adjudicatario. Eskerrik asko, Alexia. Igor. Sí, bueno, ya lo habéis comentado. La verdad que lo que se trae el día de hoy a pleno son los pliegos de condiciones administrativas para la contratación de la gestión de servicios de hostelería de la cafetería y Ambigú, lo que es el conocido por el barrio del Abuelo, y lo que es el Ambigú que tiene apertura al campo municipal de las Llanas. La verdad es que este asunto, Alexia, sí que tiene razón de que se podía haber hecho antes, por supuesto, pero no es una cafetería y un espacio que haya quedado en desuso en esta legislatura, sino que la legislatura anterior ya estaba ese espacio en desuso y también se podía haber agilizado en su momento su gestión y su dedicación, ¿no? Asumo y admito el que digas que se podía haber aprovechado pues, para tenerlo antes y para que coincidiera con la apertura del Polideportivo tras las obras de remodelación, pero bueno, entiendo que también es un poco osado por tu parte el criticar eso cuando también en la legislatura anterior se podía haber realizado los trámites oportunos para su adjudicación, ¿no? Un poco por comentar y ampliar lo que Alexia ha comentado en cuanto a características de los pliegos presentes, sí decir que se trataron en la comisión de obras del pasado día 21, en donde los partidos políticos tuvisteis la oportunidad de poder consensuar en este caso estos pliegos. Yo personalmente de verdad agradezco que pues, la postura de todos vosotros haya sido la de intentar buscar un consenso y llegar a un mínimo común denominador para aprobar estos pliegos lo antes posible. Agradezco nuevamente y destacar, como ha dicho Alexia, una serie de aspectos que para mí son importantes, ¿no? Por un lado es lo que ha dicho ya ella de 10 años de concesión prorrogables hasta 20, un canon mínimo de 6.000 euros que hace que al mes sean 500 euros de renta, que es un importe muy asumible y asequible teniendo en cuenta lo que hoy en día se está pidiendo a nivel privado por locales de hostelería en el municipio. Y tener en cuenta los criterios de valoración, ¿no? Hay dos tipos de criterios, por un lado están los criterios subjetivos y por otro lado los criterios objetivos. Los criterios subjetivos tienen un total de 40 puntos, 20 puntos van hacia el proyecto de gestión y plan de funcionamiento, 5 puntos para las actividades que se desarrollarán dentro del propio local, incluyendo que se valorará el hecho de que las personas que trabajen allí tengan un conocimiento de euskera, y 15 puntos, como también has comentado, aquellos proyectos que presenten la contratación de desempleados, ¿no? Por otro lado, los criterios totalmente objetivos son 30 puntos para las inversiones que se planteen y otros 30 puntos para el mejor canon que se pueda plantear también, ¿no? Y resaltar un aspecto importante, y es que, por supuesto, las obras o las inversiones que se deben de realizar en este local de hostelería para ponerlo en funcionamiento, que aparecen en los pliegos, ascienden a 19.700 euros. Esto es, hay tres partes diferentes. Por un lado está la inversión en materia de mejoras eléctricas, electricidad, que asciende a 10.500 euros. Por otro lado están las inversiones en aspectos relacionados con la lucha contra incendios y seguridad, que son otros 300 euros. Y por último, en aspectos relacionados con la ventilación y demás aspectos de este estilo, que son 5.400 euros. Por tanto, aquella persona que quiera optar a esta concesión
va a tener que hacer un desembolso, una inversión de alrededor de 19.700 euros mínimos para poner en funcionamiento y en buenas condiciones este local de hostelería. Entendemos, yo creo que es compartido por los partidos políticos, que aunque la inversión es importante, ¿no?, cercana a los 20.000 euros, eso yo creo que puesto una balanza con el hecho de que pueden estar entre 10 y 20 años gestionando este local de hostelería a un canon asumible de 500 euros, yo creo que es una oferta muy atractiva para aquellas personas que estén interesadas en esta gestión, ¿no? Y simplemente en resumen señalar que la concesión o estos pliegos para la concesión de este espacio de hostelería yo creo que van a completar la mejora en lo que son las instalaciones deportivas de Las Llanas, que fruto de la próxima apertura también del polideportivo, después de las modificaciones que se han realizado, yo creo que le faltaba a esa instalación deportiva el tener un local de hostelería donde las personas que acompañan a otros deportistas o los propios deportistas pues puedan acudir a tomar algo, comer algo antes o después de practicar una actividad deportiva, ¿no? Yo creo que hacía falta que el Polideportivo de Las Llanas lo tuviera y bueno, aunque no va a ser al inicio del año con la apertura del Polideportivo de Las Llanas, sí será a lo largo del año 2013 cuando tengamos este servicio a nuestra disposición, ¿no? Y por otro lado, un aspecto importantísimo también para nosotros y creo que para todos los miembros de la corporación es que se pueda aprovechar esta nueva ubicación pues para que algún desempleado de nuestro municipio pues pueda tener un puesto de trabajo en el futuro. Casco, Igor. Sí. ¿Quieres intervenir otra vez? Sí. ¿Alexia? Sí, de una forma muy breve. Con respecto a por qué la anterior legislatura no se puso en marcha, no sé si recordar, Igor, que en la anterior legislatura lo que se estuvo trabajando fue con respecto a poder sustituir el edificio completo del Polideportivo de Las Llanas y por tanto sacar la concesión a 20 años no tenía ningún sentido, pero eso sucedió que eliminar. Nuestra intención era tener las nuevas instalaciones deportivas, tener una nueva ciudad deportiva, que aglutinaran en el mismo sitio todas las instalaciones nuevas. Ese proyecto fue desechado posteriormente por el equipo de gobierno actual y por tanto él debería haber trabajado. Tiempo ha tenido, en marzo ya sabíais que lo ibais a hacer y estamos en el mes de diciembre. En cualquier caso, solamente matizar que a pesar de que vamos a dar nuestro voto favorable a los pliegos presentados, entendemos que con una inversión de 1 millón de euros que se está realizando en el edificio, bien se podía haber gastado el ayuntamiento, haber aplicado al ayuntamiento 20.000 euros a la reforma de la instalación eléctrica y de seguridad de ese local para que hubiese resultado más fácil que un desempleado que quisiera ponerse en este momento como autónomo y adquirir un local que bien es cierto sale a un precio atractivo de canon de 500 euros al mes, no tendría que desembolsar esos 20.000 euros porque eso puede impedir que gente que pueda tener experiencia en el sector de hostelería porque ha estado contratado y tal, y que pudiera ser muy válido a la hora de llevar el local, no tenga esos 20.000 euros para poder realizar la inversión y por tanto quede excluido de este procedimiento. Por eso decíamos que estaba más orientado hacia una empresa que hacia un particular. No ha sido así, de ese 1 millón de euros no se ha querido destinar nada a la adecuación a elementos básicos de seguridad y de extinción de incendios por parte del equipo de gobierno y se pide que sea un ciudadano estatal el que haga el esfuerzo. Bueno, no creemos que sea la mejor fórmula, vamos a esperar a que el proceso se lleve adelante, ya veremos cuál es el resultado, pero de momento nuestro voto será favorable a que se ponga en marcha. Simplemente por matizar, a ver si tienes razón, que al final eso es una decisión que se tomó en su momento, el ayuntamiento puede haber destinado dinero público para acondicionar un espacio que luego se podía destinar a una persona privada para que tuviera un beneficio privado. En su momento se entendió que quien vaya a explotar eso va a tener un beneficio privado que puede ser mayor o menor dependiendo de su capacidad para poder gestionarlo, pues que el ayuntamiento no tendría que gastarse un dinero para dejárselo en buenas condiciones para que alguien pudiera tener un beneficio mayor del que pueda tener en estos momentos, y más es eso. Hecho el debate, pasamos a la votación. La aprobación de los pliegos que definen la gestión del servicio de hostelería, de la cafetería y el abrigo del campo municipal de Las Llanas. Elio Fernández. Elio Fernández. Flori Núñez. Ainhoa Basabe. Óscar Aguila. Igual Pablos. Unai Lerman. José Luis Marcos. Sí. Alexia Castelo. Sí. María Victoria Talavera. Sí. María Rosario González Rengel.
María Isabel Yáñez, Jesús Ortiz, Emilio César Ferreiro, David Salso de Domingo, Iván Lancho, Amagoya Berecertúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés, Óscar Rodríguez, Josu Vergara. Por unanimidad se aprueba la propuesta presentada. Ogasun eta ondareko gaiak jorratuko ditugu orain. Lehenengo eta behin, udal musika eskolara joateagatiko prezio publikoaren ordenantza arautzailea aldatzea. Unai, zutorkazu hitza. Eskerrik asko. Resumiendo mucho, la actualización o la modificación de la ordenanza fiscal que se trae a aprobación plenaria es un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y tiene como consecuencia una actualización de los impuestos a pagar por ciudadanos no empadronados en Sestao del 3,3% y una actualización de los impuestos a pagar por ciudadanos empadronados en Sestao del 1,9%. Repito que es consecuencia del dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, a la que también es justo reconocer que había más una propuesta y la propia propuesta que realizó el delegado de Hacienda era un tanto superior en cuanto al incremento de la tasa y fue modificada o se solicitó que fuese otro incremento retributivo, otro incremento impositivo, el que se aplica a esos ciudadanos empadronados en ese estado por parte de un grupo municipal. Sin más, no tiene mayores modificaciones. Eskerrik asko nahi, grupos que quieren intervenir. Iván, Eduardo. Hola, buenos días. En primer lugar, adelantar que vamos a posicionarnos a favor de la modificación de la ordenanza de la Escuela de Música. Por una vez, a pesar de que la propuesta inicial del equipo de gobierno era mantener una subida del 2,5% para los empadronados en Sestao, se aceptaron las propuestas, en concreto fue del Partido Socialista, de rebajarlo al 1,9%. Entendemos que quizás el esfuerzo hubiese sido más conveniente un esfuerzo, una rebaja mayor, pero bueno, teniendo en cuenta que es en la única ordenanza en la que se nos ha admitido esas rebajas inferiores al 2,5, 2, vamos a votar. Eskerrik asko, Eduardo. Iván. Pues mira, justamente por lo mismo, pero al contrario, vamos a votar así en contra. Dado que estas fueron las únicas, la de la escuela de música, la del estrategia municipal y la de los polideportivos, fueron las enmiendas que no se nos aprobaron, desde la tabla de bonificaciones que el Grupo Bildu propuso para dar un poco las personas con menos recursos económicos. Cosa que tampoco entendemos la jugada de muchos de los grupos de aquí, de por qué aquí sí, pero en fin, ya entraremos en esto otro día. Pero bueno, entendemos que estos tres servicios tienen que ser servicios públicos y entendemos que un servicio público, pues bueno, pues no tiene por qué dar beneficios. Tampoco digo que tenga unas pérdidas increíbles, pero beneficios pues tampoco. Entonces, pues claro que unimos el servicio público con la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, pues bueno, entendemos que una subida a la hora de contratar servicios, pues tuvimos definitivamente en contra. Eskerrik asko, Iván. Alexia. Sí. Cuando ha hecho la exposición el delegado de Hacienda, ha sido curioso que algún grupo municipal, bueno, pues el Partido Socialista, tampoco hace falta no decir las cosas. Porque... Yo tampoco. No, si lo digo por Unai, que parece que le costaba decir que la propuesta del 1,9 era del Partido Socialista, parecía que lo habían presentado, no sabemos muy bien quién ni cómo, pero bueno. En este caso, lo que ha hecho el Partido Socialista es presentar un poco la misma propuesta que se llevó el día 13 de noviembre, cuando en el Pleno Municipal se aprobaron otro tipo de subidas impositivas. Nosotros entendemos que es necesario la actualización, y así lo hemos venido manifestando, tanto cuando estábamos en gobierno como cuando estamos en oposición,
de la imposición local, de los impuestos, precios y tasas públicas, pero entendemos que la situación actual tiene que moderarse de determinada forma esa subida, puesto que ya los vecinos y vecinas de Sestao están sufriendo incrementos por otras vías. En ese sentido, propusimos que se haría un 1,9 a los vecinos empadronados en Sestao y un 3,3, que era la propuesta que nos propone el gobierno para quienes no están empadronados, siempre para que nuestra escuela de música resulte mucho más atractiva para nuestros vecinos que para los que son de fuera, ¿no? Teniendo en cuenta que el déficit que se produce en la escuela de música pues lo pagamos desde los presupuestos municipales, que es un poco el esfuerzo que realizamos todos los y las estautarras para que tenga recursos este ayuntamiento. No voy a entrar en el debate de la tabla de bonificaciones, porque esta propia normativa, y era un poco lo que estaba intentando hacer antes de empezar a intervenir, ya tiene recogido que existirán bonificaciones, es decir, las tablas de bonificaciones no es algo nuevo que haya descubierto Bildu en este momento y la quiera poner como si no existieran nunca antes. Es decir, si nos leemos la ordenanza de la Escuela de Música, existen bonificaciones desde el 15% hasta la exención total del precio de la Escuela de Música en función de los ingresos de las familias, o en el caso de que tengas varias personas inscritas en la Escuela de Música, porque sean dos hermanos y la acumulación de los precios pueda suponer un esfuerzo a las familias. Entonces, para poder dar educación musical a ambos dos, reducimos el precio del segundo de los hermanos que acude a la Escuela de Música. Los mismos cuyos ingresos sean inferiores a lo que sería la renta de garantía de ingresos no tendrán que pagar la Escuela de Música. Tenemos un 50% para aquellos que superen un 150% los ingresos de la renta de garantía de ingresos. Es decir, no es algo que no esté regulado en la normativa en este momento, que ya existe, ya se tiene en cuenta la capacidad económica y algún otro tipo de bonificaciones por el esfuerzo que las familias hacen para que sus hijos tengan la educación musical. Entendemos que en ese sentido, y lo dijimos también en la Escuela de Música, en la comisión informativa, que tanto la Escuela de Música como el Euskaltegi tienen que tener un tratamiento más modulado en el tema de incremento frente al 2,5 que nos proponía el equipo de gobierno, porque no deja de ser un complemento educativo a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. En ese sentido, es verdad, y como ha hecho el Partido Popular, congratularnos con que es la primera de las propuestas que en tema impositivo realizada por el Partido Socialista va a ser aceptada por el Partido Nacionalista Vasco, y por tanto, lógicamente, nuestro voto en este punto será favorable. Eskerrik asko, Alexia. Procedemos a votar el número 11, modificación de la ordenanza reguladora del precio público por asistencia a la Escuela de Música. Líder Fernández. Líder Fernández. Flori Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Eguía. Igual de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. Sí. Alexia Castelo. Sí. Maribita Lavera. Sí. María Rosario González. María Isabel Yáñez. Sí. Jesús Ortiz. Emilio César Ferreiro. Sí. David Salso de Domingo. Sí. Iván Lancho. Amagoya Benciartúa. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrés Ricoy. Óscar Rodríguez. Sí. Josu Vergara. Ahí. síes y 3 noes, queda aprobada la propuesta presentada. Pasamos, por lo tanto, al siguiente punto del orden del día, número 12, instalación y explotación en régimen de concesión administrativa de un kiosco en la vía pública enfrente del edificio Castaños. Para este sí se ha presentado la moción que antes hacía referencia y que ha sido repartida. Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco, presentadas por su portavoz Corrales. Por lo tanto, tenemos los pliegos que conocimos en la comisión y la enmienda que ha presentado, en este caso, las dos enmiendas presentables. Leire, ¿no quieres? Sí, es que ricasco, Natalia Jauna, y una forma breve de resumir un poco de dónde viene esto y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y lo que traemos a aprobación hoy a este pleno. Bueno, empezar un poco el año pasado, a finales a este mismo pleno,
acordó, por un lado, retirar el kiosco de prensa que en ese momento había junto al edificio Castaños, ante el deterioro que dicho kiosco mostraba y ante la peligrosidad que también representaba. Y como segundo punto se instaba a convocar una comisión informativa en el plazo de un mes a fin de analizar y hacer una propuesta respecto al mismo. La retirada del kiosco se hizo antes de finalizar ese mismo año, año 2011. En relación a ese segundo punto que se acordó, sería necesario analizar la cuestión en una comisión para analizar las diferentes opciones que había y poder conocer con mayor detalle cuáles eran los posibles costes asociados a esa retirada del kiosco y a la construcción de uno nuevo, qué soluciones se podrían plantear y a su vez también poder recoger unas ideas básicas para poder realizar un pliego de condiciones y poder lanzar el proceso de adjudicación. El día 23 de mayo de este año, del año 2012, tuvo lugar una comisión de Hacienda y Patrimonio donde se llevó un primer borrador de los pliegos. Allí todos los grupos hicimos nuestras aportaciones y las pusimos en común. Con el currir de ideas que compartimos casi todos los grupos, llevamos una nueva propuesta de pliegos técnicos y administrativos a la Comisión de Hacienda y Patrimonio que celebramos el pasado viernes. El dictamen de esa comisión es el que traemos hoy a este pleno, es decir, la aprobación de los pliegos técnicos, así como de los administrativos, que deben de regir la instalación y la explotación del kiosco de prensa de la calle Alameda Las Llanas en un régimen de concesión administrativa. Del texto que se llevó a la comisión y tras las aportaciones de todos los grupos municipales se hicieron una serie de modificaciones que son las que vienen reflejadas en el borrador del acta del pleno de hoy y que todos hemos recibido. Y por hacer un resumen, voy a dar unas pinceladas sobre las cosas un poco más relevantes que nos han parecido de este texto de pliego. Por un lado es una concesión administrativa cuyo canon se estableció en la comisión en 650 euros, pero que tras conversaciones entre diferentes grupos pues hemos visto necesario rebajarlo a 500 euros en relación en coherencia también con el canon que se ha establecido 2 puntos antes en este pleno en la concesión de la cafetería, en este caso de Las Llanas. Ese es uno de los puntos que nuestro grupo ha propuesto como enmienda a este punto. Un canon, en este caso, que será compensado con el importe de las cantidades soportadas por el concesionario para la fabricación, suministro e instalación completa del kiosco hasta un importe máximo de 30.000 euros, cantidad que es una previsión, un más o menos del importe que los servicios técnicos han estimado que puede suponer la construcción de dicho kiosco. A partir de la amortización del importe que al concesionario le haya costado el kiosco, empezaría a pagar el canon. La duración de la concesión es de 10 años, prorrogable por 2 periodos máximos de 2 años cada uno de ellos. Esto también una cuestión que fue modificada en la misma comisión de la semana pasada con el acuerdo de todos los grupos. Quedará prohibida la instalación de cualquier elemento destinado a la inserción de publicidad que no sea relacionado con la propia actividad. El concesionario no podrá destinar el kiosco a otras actividades distintas, ni aún en el supuesto de que éstas sean compatibles con la permitida por la concesión, salvo autorización expresa del propio ayuntamiento. Y los incumplimientos de las obligaciones del concesionario no contempladas como infracciones especialmente graves y sancionadas estas con la revocación de la concesión, serán sancionadas con una multa de 500 euros, es decir, el importe de una mensualidad. Sanción esta que también se ha establecido a través de una enmienda que hemos metido a este punto número 12 del orden del día de este pleno, dado que bueno, pues se me olvidó establecerlo en la comisión de la semana pasada. Como criterios de adjudicación se ha querido tener en cuenta un carácter social, se puntuará con 50 puntos la oferta económica, con 30 la situación de estar en desempleo, con otros 10 puntos la memoria y el proyecto técnico y con otros 10 puntos el hecho de acreditar un grado de minusvalía del 33% o superior. Y en cuanto a los pliegos técnicos, se hicieron una serie de modificaciones a la propuesta que se llevó a la comisión, que tampoco voy a citar para no alargarme más, que también salieron adelante con el acuerdo de todos los grupos. He querido remarcar, como he dicho al principio,
las partes, las condiciones más relevantes de estos pliegos que traemos a aprobación para posteriormente someterlos a información pública durante 30 días y poder proceder después a la apertura del procedimiento de adjudicación mediante concurso público, dando posteriormente publicidad a las licitaciones y actuaciones de dicha adjudicación. Eskerrik asko Leire, ¿Grupo sigue intervenir? Eduardo. Bueno, por fin, como ya se ha dicho, un año lleva el equipo de gobierno para poder sacar adelante la adjudicación del kiosco. Un año que llevan recogiendo ideas, estudiando el proyecto, pero bueno, por fin ya lo tenemos en marcha. Es una pena que después de ese año recogiendo ideas y presentando proyectos, al final se nos presenta un pliego de condiciones que por lo menos se aceptaron las propuestas del resto de los grupos de la oposición, porque se modificó, me atrevería a decir que casi un más del 50%, porque las cláusulas excesivamente restrictivas que se nos traían en ese pliego de condiciones convertían el régimen de explotación del kiosco más en una condena que en una forma de trabajar y de ganarse la vida una familia que está sufriendo las dificultades del paro. De todos modos, reitero que entre el trabajo hecho en esa comisión por el grupo de la oposición y que hay que reconocer que aceptaron las propuestas del equipo de gobierno, tarde, pero por fin creo que igual podamos llegar a la decisión. Eskerrik asko Eduardo. Iván. Bueno, pues nada, simplemente congratularnos de que después de este año, pues bueno, esta propuesta que bueno, por hacer un poco de memoria, que fue hecha por el grupo Bildu, pues bueno, ha conseguido ya hacer todo el recorrido y ha llegado hasta aquí. En su día, bueno, pues este grupo político pues vio que el kiosco que estaba por aquel entonces en Presidente Castaños pues estaba pues en un estado bastante lamentable y peligroso y consideramos que podía ser una fuente de creación de algún puesto de trabajo. Entonces pues bueno, por eso le propusimos a este pleno que bueno, lo tuviese en cuenta y por eso de ello estamos hoy aquí. Nos hubiese gustado que de algún modo, en fin, vamos a, como en la comisión, como ha comentado también Eduardo, pues en la comisión las propuestas que hicieron los grupos de la oposición fueron tomadas en cuenta y salió positivamente. La comisión posterior, la modificación del canon, que también se comentó, es decir, la que era el polideportivo, ponerlo también aquí, también es algo muy positivo. Entonces, pues bueno, votaremos positivamente, pues lo único que bueno, entendemos que la situación actual pues no es lo más sencillo pues para que la creación de este tipo de cuestiones, pero bueno, que se gustó de algún modo, pues bueno, encontrar la fórmula de que hubiese sido de algún modo algo público, pero bueno, en fin. Pero bueno, vuelvo a reiterar y votaremos afirmativamente. Eskerrik asko Iván. Aisha. Sí, brevemente. En un principio, ya lo ha dicho la portavoz nacionalista cuando ha intervenido, un año hemos tardado en hacer unos pliegos de condiciones que están en total de 20 páginas. No es un rasgo de eficacia en el trabajo. Más allá de ello, había dos opciones. Una era que el ayuntamiento comprara el kiosco y lo alquilara vía canon a algún vecino del municipio que estuviese en desempleo y que pudiera ponerse como autónomo en esta actividad, o una segunda opción que era que quien quiera poner el kiosco lo compre con un coste que se tasa en el pliego de condiciones en 30.000 euros, lo cual exige una inversión inicial importante, lo cual también creemos lo mismo que en el Polideportivo de Las Llanas, que puede limitar el acceso a esta concesión de muchos vecinos de Estado que podrían estar animados a ponerse como autónomos o a generar su propio empleo, pero que no puedan tener capacidad económica en este momento. No hay que olvidar que tanto la cafetería de Las Llanas como este kiosco quedarán, una vez después de la concesión administrativa, cuando esta se extinga, en beneficio del ayuntamiento. Es decir, el vecino compra el kiosco, después lo amortiza con el pago del canon y posteriormente el ayuntamiento se lo queda para una segunda adjudicación después del plazo. En ese sentido, pensábamos que era mejor la primera opción, de que lo hubiéramos comprado desde el ayuntamiento y lo hubiésemos puesto en explotación desde aquí, pero se optó por la segunda y en esa hemos trabajado todos los grupos políticos. En ese sentido, sí que es cierto, se aceptaron algunas cuestiones con respecto a que en el mismo tiempo finalizaban dos expedientes, la cafetería del polideportivo y el kiosco, y no parecía tener mucho sentido que podríamos
cánones diferentes a la cafetería y al kiosco y por tanto salen con un canon igual de 500 euros al mes frente a los 650 iniciales. Aquí establecíamos que solamente se podía estar 4 años con una prórroga de otros 4 años máximo, lo cual daba un total de 8 para una inversión de 30.000 frente a los 20 máximos que dábamos en el polideportivo con una inversión de 20. Nos parecía un poco desproporcional, entonces también se aceptó que nos fuéramos a un 10 más 4 que llega a 14 años la inversión para que alguien que se anima en estos momentos de crisis a invertir 30.000 de inversión para adquirir el kiosco más lo que le cueste, lógicamente, las fianzas para el tema de revistas y periódicos, pues pueda tener un cierto tiempo para poder rentabilizar la inversión realizada. En ese sentido, también manifestar que se hizo un pliego de condiciones técnicas absolutamente restrictivo y absolutamente cicatero de cara a facilitar que alguien se presente hasta adjudicación. Bien es cierto que el equipo de gobierno aceptó sin ningún tipo de duda las modificaciones de dicho pliego y eliminó las cuestiones que se le fueron mencionando por los distintos grupos políticos, pero vamos, como anécdota, es decir que exigíamos cuántos periódicos, de qué tipo y que el kiosco estuviese conectado a internet. En fin, era una cosa de entrar a un límite de detalle y teléfono fijo, porque el móvil ahí no debe tener cobertura. Pero bueno, era un nivel que bien es cierto, fueron unas condiciones técnicas que enseguida fueron variadas por el equipo de gobierno. Esperar ahora, sí que es cierto, aquí se tiene en cuenta en 40 puntos, por un lado la situación de desempleo y por otro lado la situación de discapacidad de las personas que opten. Nos parece que esta es la línea que tenemos que seguir, que es priorizar en la puntuación a aquellos vecinos o aquellas personas que se presenten que estén en el desempleo. Es difícil la inversión de 30.000 euros, vamos a, como dijimos en la comisión, votaremos favorablemente para que se apruebe el pliego. Veremos qué resultado tiene el proceso de adjudicación y en caso de que tuviéramos alguna dificultad en su adjudicación, pues plantearemos lógicamente a posteriori la segunda opción que teníamos. Vamos a intentar esta. Después del año transcurrido vamos a ver si hay suerte y el proceso de adjudicación se puede realizar con bien. Sí, no, solo que no lo he dicho en la primera intervención, agradecer a todos los grupos sus aportaciones y la colaboración para poder sacar entre todos estos pliegos y poder tener un kiosco lo antes posible. Pasamos a votar por lo tanto el punto. Sí, primeramente vamos a votar la enmienda y después se votará la propuesta presentada con la enmienda si la misma resulta aprobada favorablemente. Leire Corrales, Leire Fernández, Luis Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Alessia Castelo, Maribí Talavera, Clara González, Maribel Yáñez, Jesús Ortiz, Emilio César Ferreiro, David Salso, David, sí, ¿verdad? Iván, Amagoya, Ernesto, Eduardo, Óscar, Josu Vergara. Por unanimidad de los presentes se aprueba la enmienda presentada. Pasamos en consecuencia a votar la propuesta con la incorporación efectuada por la enmienda. Leire Corrales, Leire Fernández, Lori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka, Igor, Unai, José Luis Marcos. ¿Qué votamos? La propuesta presentada por la comisión, la propuesta de la comisión con las enmiendas incorporadas. Sí. Alessia, Maribí, Charo, Maribel, Jesús, Emilio, David, Iván, Amagoya, Ernesto, Eduardo, Óscar, Josu Vergara. Unanimidad. Pasamos al número 13, declaración de no disponibilidad de los créditos del presupuesto que dan cobertura a la paga extraordinaria y al del complemento específico al del mes de diciembre de 2012. No, a ver.
al Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, en el que se establece que se plantea una reducción de retribuciones en el ejercicio 2012 para determinado personal, personal funcionario, y luego la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que se hace referencia al hecho de que esas cantidades no pagadas en el 2012 se destinarán en un futuro y en función de las disponibilidades presupuestarias a realizar cotizaciones a planes de pensiones. Se ha recibido un requerimiento por parte de la subdelegación de gobierno en el que se plantea y se exige que se certifique o se le remita el certificado del acuerdo de no disponibilidad adoptado por la corporación con el fin de inmovilizar los créditos previstos para el pago de pagas extraordinarias y, en su caso, la afectación de estos créditos a planes de pensiones y similares, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y, por otro lado, a su vez, exigen que certifiquemos por qué conceptos se han pagado las nóminas en diciembre, es decir, certificado de los conceptos retributivos incluidos en la nómina del mes de diciembre, así como los acuerdos adoptados para incluir dichos conceptos. Con independencia de lo que nos guste o no nos guste lo establecido en esta normativa, todos los miembros de la corporación también sois conocedores de que no se ha pagado, que es la paga extra de diciembre, y en cambio se han arbitrado medidas para poder realizar un anticipo de la futura paga extra del 2013 ya, en la que se vaya o se pueda devengar en el mes de junio. Y en ese sentido, pues siendo esta la actuación por parte del gobierno municipal, de la que todos seréis conocedores, lo que se trae a aprobación es lo exigido por la subdelegación de gobierno, es decir, la declaración de no disponibilidad de las cantidades que fueron calculadas el 9 de noviembre, de lo que era la paga extra de diciembre, y el hecho de que se vayan a destinar en el futuro y en función de las disponibilidades presupuestarias, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la cotización a planes de pensiones. Existe en tercer y cuarto punto que se registre por la intervención presupuestariamente las operaciones y que se pida la certificación, obviamente, por parte de Secretaría para su remisión a la subdelegación de gobierno. Eskerrik asko, Unai. Grupos quieren intervenir. Alexia. De forma previa a que se abra el turno de intervenciones, y una vez explicado por parte del delegado, el Partido Socialista no va a tomar parte de este punto en el orden del día. Lo advertimos en la Comisión de Hacienda en la que se trató. La paga de Navidad se decidió por decreto de la alcaldía no pagarla. Se nos excluyó de las negociaciones con el personal una vez llegaron ustedes a un acuerdo. Con el presupuesto hemos visto en el punto anterior que hacen ustedes lo que quieren en sus modificaciones y, por tanto, no pidan, por lo menos a este grupo, que participe en un requerimiento del Gobierno del Estado, porque ya habíamos votado en su momento que no estábamos de acuerdo con este Real Decreto y, desde luego, no pensamos dar cobertura a algo que se hizo por decreto de la alcaldía y que entendemos que si usted quiere certificar algo, certifíquelo por decreto de la alcaldía, que es como usted quitó el dinero de la paga extraordinaria, y no pida en este momento que sea el resto de grupos políticos quienes avalen con su voto afirmativo o negativo o con la abstención este asunto. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y no pedir al resto que las asuma. Por tanto, abandonamos en este momento el pleno. Así tienen sus convenios y que si han trabajado durante un año, han ganado sus pagas y tienen derecho a votar. Por lo tanto, vamos a votar en contra de estos decretos, que creemos que van a ir más, creemos que estos decretos han llegado y que llegarán, que no creemos que tengamos que estar supeditados siempre a hacer lo que nos venga mandado desde Madrid porque tienen que escapar a viajeros
para luego poder rescatar a bancos y a cambio le quitan sus derechos a trabajadores que, bueno, mira, yo y todo de la pena en esta historia. Es triste, que siempre paguemos los mismos. Mejor quitaríamos todos estos beneficios que tienen los políticos, como coches oficiales, como garajes gratis, etc, etc, etc. Ahorremos en eso y no ahorremos en derechos sociales y en derechos adquiridos por los trabajadores durante muchos años. Eskerrik asko, Magoia. Unai. Únicamente por comentar, por eso trataba en la intervención de hacer referencia a lo que entiendo que corresponde realizar con independencia de lo que cada uno de nosotros opinemos, e indudablemente lo único con lo que estoy de acuerdo de las referencias de la portavoz socialista son las apelaciones, un poco a la responsabilidad, porque si en realidad hay que cumplir eso, hay que cumplir eso. Pero lo que es bochornoso, gracioso y absolutamente ridículo es el espectáculo de algunos concejales de esta corporación que abandonan la sala así, haciendo referencia también a que quizá hemos sido nosotros únicamente los que, quizá por voluntad propia incluso, han decidido no realizar el pago de la paga extra de diciembre, y eso me parece imparable al espectáculo bochornoso también, al que lamentablemente nos ha asumido hasta hace pocas fechas el lehendakari del gobierno vasco, con sus idas y venidas en prensa, diciendo, iba a decir tonterías, diciendo falsedades y medias mentiras, cuando yo creo que era absolutamente consciente de que no se podía realizar ningún pago. Siendo eso así, los que, nos guste o no, actuamos con responsabilidad, tratamos de actuar con responsabilidad. Eskerrik asko, Unai. Pasamos a votar la declaración de no disponibilidad de los créditos del presupuesto que dan cobertura a la paga extraordinaria y al del complemento específico del mes de diciembre de 2012. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma. Al Grupo Municipal Socialista se le considera abstención por haber estado presentes una vez que se ha iniciado la deliberación del asunto de conformidad con el artículo 100 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. Iván Lancho. Amagoyo Vélez Artúa. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrés. Óscar Rodríguez. Josu Vergara. 10 votos síes y 3 noes y 8 abstenciones. Queda aprobada. Muy bien, una vez aprobado el punto número 13, seguimos en este caso volviendo a solicitar la autorización del Pleno para tratar los 3 asuntos dictaminados en la Comisión de Hacienda a las 9:30, asuntos relativos a los temas que estamos tratando, Hacienda y Patrimonio. 3 asuntos para, en su caso, resolver definitivamente las alegaciones presentadas por, en este caso, Construcciones Navales del Norte y el Partido Socialista en relación a la modificación de 3 impuestos: el IBI, el IAE y el vehículo y el impuesto de vehículos y tracciones de La comisión informativa de Hacienda, que se ha celebrado directamente en el Pleno, somete a la aprobación para, de manera definitiva, la realización de las ordenanzas municipales para su publicación con anterioridad al día 1 de enero de su posible aplicación. Entonces nos propone la resolución de la reclamación presentada por don José Luis Marcos Merino contra el acuerdo plenario del 13 de noviembre por el que se modifica la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y aprobación definitiva de la modificación de dicha ordenanza. Entonces, la propuesta que formula la comisión informativa es... Antes de nada, como comentaba, son 3 puntos, 3 asuntos para incorporar al orden del día de este pleno que, de igual manera, antes de empezar a tratarlos y a votarlos, voy a solicitar la autorización para que esos 3 puntos se incluyan en el orden del día y se puedan debatir y estudiar. Por lo tanto, la primera votación que realizamos es el hecho de incluir en el orden del día, una vez
tratados los asuntos de fin de patrimonio antes de pasar